la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, estamos realizando una serie de conferencias políticas que tienen que ver sobre el crimen de la desaparición forzada, pero también sobre otros temas que tienen importancia y relevancia en la actual administración, y que a pesar de que se diga que son crímenes de gobiernos pasados que ya no se cometen en la actual administración, nosotros podemos dar testimonio de que estos crímenes permanecen como prácticas del terrorismo de Estado y que hoy sigue cobrando víctimas entre la clase trabajadora. Son los trabajadores del campo y la ciudad los que son víctimas de estos crímenes considerados a nivel internacional como crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, graves violaciones a los derechos humanos. El día de hoy tenemos la temática sobre tortura y ejecución extrajudicial en México, caso Gregorio de la Cruz, un caso donde se ejemplifica cómo es esta práctica que se comete en la actualidad, cómo es que a través de agentes del Estado la tortura sigue su cometido, y que aunque desde Palacio Nacional se dice que ya no existe la tortura en nuestro país, que ya ha disminuido los crímenes de lesa humanidad, nosotros con el testimonio del compañero Gregorio de la Cruz podemos decir de manera abierta que esta es una práctica de la presente administración, y aunque se diseñó el terrorismo de Estado en los gobiernos, en los sexenios anteriores, las prácticas de terrorismo de Estado continúan en la presente administración, y que ha dejado a su paso una estela de dolor, de incertidumbre en los familiares de las víctimas, tanto de aquellos en los que se ha cometido las desapariciones forzadas, pero también en aquellos hogares proletarios donde han tenido una víctima de ejecución extrajudicial, de tortura, o comunidades enteras donde se dan los desplazamientos forzados precisamente por la violencia que el Estado mexicano incrementa o despliega a través de sus corporaciones policíaco-militares, pero también a través de las corporaciones paramilitares. Y que también como ejemplo tenemos el caso del compañero Javier González Díaz, quien en el año 2019 fue detenido desaparecido. Posteriormente fue presentado con vida en una cárcel en el estado de Chiapas con claras señas de tortura. Entonces es otro ejemplo más que nos permite dar a conocer la verdad de lo que acontece en nuestro país, de la política de gobierno que se sigue implementando contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos, o contra todo crítico político a la política de gobierno, a la forma de gobierno, y que también desde Palacio Nacional pues se criminaliza a aquellos que nos mantenemos organizados por la vía independiente. Desde Palacio Nacional se emiten epítetos para descalificar la lucha que desarrollamos desde años anteriores, porque hay que recordar también que la lucha que hemos desarrollado no es desde sexenio o de años presentes, sino que es desde sexenios anteriores, y desde siempre como organización popular independiente hemos hecho la crítica política a los diferentes sexenios, llámese del PRI, del PAN y de los diferentes gobiernos locales, que dentro de ellos pues también se ha encontrado el PRD. Entonces la crítica política que ejercemos se hace en base al cuestionamiento que nosotros realizamos sobre la forma de gobierno que existe en nuestro país, y que nada tiene de respetar los derechos humanos, los derechos del pueblo trabajador. Entonces vamos a dar continuidad con estas actividades en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, y que hoy pues toca el tema de la tortura y ejecución extrajudicial en México, caso Gregorio de la Cruz, y para ello tenemos un compañero que es del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el compañero Matías Flores, quien nos va a hablar sobre esta práctica deleznable que es la tortura y la ejecución extrajudicial. Abrimos la participación para el compañero Matías Flores, que nos va a hablar sobre este tema. Bien, nuevamente saludamos a los que hoy acuden a este espacio, en este plantón que instalamos
el 8 de abril como continuidad del plantón que mantuvimos por más de un año en la ciudad de Jalapa, con demandas que ya llevan años y que hasta ahorita no se han resuelto. Y en ese sentido, al estar en plantón en la ciudad de Jalapa, Veracruz, por el hecho de que el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Cuitlahua García Jiménez, no logra quitarnos de la plaza que se le denomina por el movimiento popular la Plaza Regina, manda a torturar y ejecutar al compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz. De esa manera se agrega a esta demanda de libertad incondicional compañero Higinio Bustos Navarro, justicia para el compañero Gregorio. Y en ese sentido, en esta jornada de lucha que desarrollamos en esta ciudad y en los diferentes estados del país donde tenemos presencia, pues hoy vamos a abordar la tortura y ejecución extrajudicial en México, pero vamos a tratar de aterrizar este crimen de lesa humanidad en el caso del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz. Y en ese sentido decimos que más bien la tortura y ejecución extrajudicial son prácticas de terrorismo de Estado, dos graves violaciones a los derechos humanos, condenado por el derecho internacional, pero también son mecanismos de castigo que el Estado capitalista utiliza para sembrar miedo en las organizaciones populares o en el pueblo en general para minar la lucha. En este sentido, el diccionario define la tortura como grave dolor físico o psicológico infligido a una persona de forma deliberada, con el fin de obtener algo de ella, especialmente una confesión o una determinada declaración. Otra definición dice: la tortura es un atentado contra la humanidad y la dignidad de una persona. Es una grave violación a los derechos humanos que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establece: se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a investigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. En el caso de la ejecución extrajudicial, el diccionario panhispánico del español jurídico define ejecución extrajudicial como la privación de la vida de una persona por un funcionario público o un agente de Estado. Las definiciones anteriores nos dan elementos para comprender la magnitud de estos dos mecanismos que los estados capitalistas utilizan contra el pueblo y sus organizaciones, que por su naturaleza muchos casos de tortura terminan en ejecuciones extrajudiciales, por lo que igual muchos casos de ejecución extrajudicial le antecedieron a tortura. Nos adelantamos a decir que de acuerdo a lo anterior, nuestro compañero Gregorio de la Cruz fue víctima de tortura y de ejecución extrajudicial, que más adelante abordaremos con detalle porque es el caso que nos ocupa en esta ocasión.
La importancia de abordar el tema es porque en este siglo XXI, en nuestro país y en otros pueblos del mundo, está prohibido que los gobiernos utilicen la práctica de la tortura, así como la pena de muerte. Sin embargo, en México es una práctica transeccional, parte del terrorismo de Estado que, lejos de ser erradicada, es utilizada como método de investigación. La tortura es el mecanismo que el Estado burgués, mediante agentes especiales, utiliza para castigar a militantes de una organización con el objetivo de obtener la confesión o información de esa organización en la que pertenece. Es para sembrar el miedo en militantes de una organización, colectivo o pueblo en general, para socavar la voluntad de lucha. Pero si la persona es privada de la vida sin ningún proceso judicial para determinar su situación, se configura una ejecución extrajudicial. Recordemos que en nuestro país no está estipulado ningún juicio que termine en pena de muerte. El 23 de julio del 2023, nuestro compañero Gregorio fue encontrado muerto en el barrio Tlanchinolapa de la comunidad de Chapopote Chico, Veracruz. Un día antes había acudido a su milpa para trabajar, pero en la tarde no llegó a su casa. El poco tiempo que tuvieron sus compañeros de revisar el cuerpo de Gregorio, notaron que le faltaba una parte del cuero cabelludo, una oreja, los pómulos. En todo el cuerpo tenía heridas con arma punzocortante y un corte en el cuello. Contra el compañero no se cometió un simple asesinato en un pleito de borrachos, como lo afirmó el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, y la Fiscalía del Estado. ¿Cuál era la urgencia del gobernador? Convocar a una conferencia de prensa junto a todo su gabinete de seguridad para hablar del caso, imponer una verdad oficial, absoluta, y esconder su responsabilidad. ¿Qué gobierno le ha interesado hablar de la muerte de un campesino indígena en un pleito de borrachos? Solo aquel que tiene responsabilidad sobre el hecho. Las declaraciones del gobernador Cuitlavo García Jiménez el día 25 de julio de 2023, en compañía de su gabinete de seguridad, la Marina, el Ejército, la Fuerza Civil y la Fiscalía del Estado, devela su responsabilidad en este crimen que es tipificado como crimen de lesa humanidad y de Estado. La familia de Gregorio le fue impedida llevarse el cuerpo a su comunidad, aunque se oponían. Los elementos de la Fiscalía, fuertemente armados de Tantoyuca, se llevaron el cuerpo a la Fiscalía, lugar en el que maniobraron para esconder información y revictimizar a nuestro compañero. Inmediatamente en los medios locales de comunicación fue difundida la información que nuestro compañero había sido asesinado por sus compañeros en una borrachera. A su vez, la Fiscalía sostiene como única línea de investigación y el gobernador impone esta versión como verdad incuestionable. El 23 de julio, los familiares acuden a la Fiscalía de Tantoyuca para reclamar el cuerpo de nuestro compañero Gregorio. Ahí reciben tratos inhumanos por parte del fiscal noveno, quien ante la insistencia de que entregara el cuerpo hasta la comunidad, dado que no fue con el consentimiento de los familiares el traslado hecho por los agentes de esa institución, este sujeto declaró: si quieren llevar el cuerpo, ahí está, y si no, nosotros no nos hacemos responsables, porque nosotros ya lo entregamos y el hijo ya firmó de recibido. Después de las 6 de la tarde fue trasladado el cuerpo al municipio de Chalma, Veracruz, porque supuestamente el ayuntamiento había hecho el compromiso de llevar el cuerpo hasta el pueblo de donde es originario nuestro compañero, es decir, a la comunidad de Metlatepec del municipio de Huautla del estado de Hidalgo. No obstante,
Al llegar a ese municipio, los trabajadores dijeron que no les habían dicho que se trataba de trasladar a una persona muerta. Empero, ante la duda de la familia, nuestro compañero manifestaron que no se preocuparan, que ellos se harían cargo. El traslado fue realizado en una ambulancia. Así es como llegó al pueblo el cuerpo de nuestro compañero Gregorio, no sin antes decirle al hijo que no abriera la caja cuando esté en su casa y que así sea sepultado. Es decir, no hubo identificación del cuerpo por parte de un familiar, como por derecho le corresponde, pero sí hicieron que firmara. Tampoco dieron información de las causas de muerte. La narración de hechos nos sirve para colocar a flor de piel este hecho que nos muestra lo siguiente. 1. La muerte de nuestro compañero no fue natural, sino que fue provocada. 2. Quienes participaron fueron agentes especiales que ejecutan esta práctica, por lo que hubo orden de alguna corporación militar. 3. La muerte de Gregorio fue planeado con antelación para una operación quirúrgica, por lo que significa que fueron varios los que intervinieron. 4. Hubo un escenario armado, esperaron el momento idóneo para actuar. Hablamos de que nuestro compañero le fue provocadas las heridas en vida, y esto se le llama tortura, para posteriormente quitarle la vida, es decir, se consuma una ejecución extrajudicial. Para ello, algunos elementos que sostienen esta conclusión. Inciso A. Nuestro compañero Gregorio es originario de una comunidad organizada en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Sus padres son militantes y él desde su infancia se integra en la lucha por la defensa de la tierra. Inciso B. Lo sometieron a graves dolores físicos y psicológicos. Atentaron contra su humanidad y dignidad. Inciso C. Actuación del Estado mediante 3 mecanismos con una sola versión. Gobierno del Estado, Fiscalía y medios de comunicación. Inciso E. Negación de responsabilidad por parte del gobierno de manera apresurada. Criminalización, revictimización, negación de información a los familiares. Estamos ante un caso de tortura y ejecución extrajudicial, en el que existe responsabilidad del Estado, pero desdibujado a un delito del fuero común, es decir, un crimen de lesa humanidad de Estado que de manera intencionada y dolosa responsabilizan a personas inocentes. Casos hay muchos en el gobierno, hay muchos. Con el gobierno de Calderón aumentó de forma exponencial la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Peña Nieto dio continuidad con esta política de gobierno. Los más conocidos, La Talla, San Fernando, Canguato, entre otros, y con el gobierno actual, periodistas, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, activistas políticos, todos pertenecientes al pueblo trabajador. El sexenio es conocido como el más violento para los trabajadores de la comunicación, pero fue negado desde la oficialidad mediante la demagogia. La realidad es cruda y contradice todo discurso arreglado. Cierto es que la cantidad disminuyen o aumentan en cada sexenio de los gobiernos, pero es una realidad que no se puede negar, no se puede esconder con discursos elaborados. Los crímenes de lesa humanidad son inherentes de los gobiernos burgueses. En México, los gobiernos de la clase en el poder han hecho de la tortura
y la ejecución extrajudicial una práctica recurrente y sistemática, práctica del manual contrainsurgente con el propósito de acabar con las organizaciones populares. El caso específico de nuestro compañero Gregorio demuestra la existencia de la tortura en nuestro país como método de las corporaciones policíacas, militares, y que no ha cambiado en el gobierno que se dice de la Cuarta Transformación. La tortura y ejecución extrajudicial en México persiste. Uno de los casos que describe la magnitud de este crimen de lesa humanidad es el de nuestro compañero Gregorio de la Cruz, caso que hasta la fecha no presenta avances, no hay información, la familia no tiene la carpeta de investigación. A 10 meses del cometido del crimen de lesa humanidad, la impunidad permanece. De esta manera tratamos de ejemplificar con un hecho, en un caso muy concreto, la práctica de la tortura y ejecución extrajudicial. Ya decíamos que era necesario describir estos hechos que se vive en torno al cometido de la tortura y ejecución extrajudicial del compañero Gregorio, porque de esa manera permite llegar a las conclusiones necesarias y sobre todo para poder distinguir este crimen que aún se sigue cometiendo. Decíamos, es solo un caso de tantos que hay en el sexenio actual, a pesar de que se niegue. En todo esto hay responsabilidad del Estado mexicano, pero aquí hay una situación que desde el gobierno federal se maneja que se respeta la cuestión de la autonomía de los gobiernos estatales, y de esa manera se trata de eludir la responsabilidad, y en este caso ante un hecho de esta naturaleza como la tortura y ejecución extrajudicial, y en ese sentido la responsabilidad recae en los gobiernos estatales, pero al mismo tiempo con el discurso de que hay un gobierno del pueblo, hay un gobierno diferente de los anteriores, esa responsabilidad recae, o así trata de hacer el gobierno, que la responsabilidad recaiga en particulares. Es decir, los 3 niveles de gobierno eluden su responsabilidad en cada hecho. Y en este sentido, por eso es que el gobernador del estado de Veracruz inmediatamente declara en una conferencia que los responsables de la tortura y ejecución del compañero Gregorio son sus mismos compañeros, es decir, compañeros de la misma comunidad. De esta manera trata de quitarle de manera intencionada los motivos políticos por los cuales fue torturado y ejecutado el compañero Gregorio de la Cruz. Para agregar un dato de lo que ya mencionábamos, que el 20 de febrero del 2023 nos instalamos en plantón en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En el mes de diciembre, en la región de las Huastecas, nos estábamos preparando para realizar actividades político-culturales ahí en el plantón en la ciudad de Jalapa. Y en ese lapso de preparación de actividades político-culturales, que constaba en la presentación de danzas y música originaria de ahí de la región, que íbamos a llevar a la ciudad de Jalapa, en ese tiempo es cuando se comete la tortura y ejecución del compañero Gregorio. Pero al mismo tiempo
estaba o se cumplió 2 años de la prisión injusta del compañero Higinio Bustos Navarro, que un día antes de cumplirse los 2 años de prisión, es llevado de manera injustificada e ilegal a Coatzacoalcos, al Cerezo por Ostión de Coatzacoalcos, como una medida de castigo por el hecho de permanecer en el plantón en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Entonces, al mismo tiempo, en la región de las Huastecas, que comprende el estado de Veracruz, específicamente en los municipios de Benito Juárez e Ixhuatlán de Madero, en este caso la presidencia municipal de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el día 3 de mayo, justo cuando se cumplió 2 años de prisión injusta del compañero Higinio, difunden una información diciendo que se había suspendido una jornada de salud en ese municipio porque el FNLS había incendiado un tráiler en el tramo carretero de Benito Juárez a Ixhuatlán de Madero. Entonces, una serie de hechos que se construyeron desde el gobierno del estado, avalado por el gobierno federal, y de esta manera se abre el camino para el cometido de un crimen como es la tortura y ejecución extrajudicial del compañero Gregorio. Antes de concluir, otro dato que nos lleva a concluir de que el gobierno estatal de Veracruz y el federal tuvieron que ver con el crimen que se comete en contra del compañero Gregorio es que en el internet hay una cuenta, hay una página en el Face donde precisamente el día 23 de julio del 2023, cuando acudimos a la Fiscalía de Tantoyuca para reclamar el cuerpo del compañero Gregorio, nos muestran que le llamaron organigrama, donde señalaban a compañeros como responsables, o más bien como dirigentes de nuestra organización. Es decir, ese llamado organigrama se había difundido justo en esos días que se ejecuta el compañero Gregorio de la Cruz. Y la Fiscalía tenía en sus manos este organigrama donde señalaba o distinguía nombres de compañeros que supuestamente son los responsables, en este caso líderes de la organización en esa región de las Huastecas. Entonces, ese es el dato, o ese es el contexto en que se da este crimen, que es un crimen de lesa humanidad, y de esa manera decimos que el responsable es el Estado mexicano a través de los distintos gobiernos, pero también de los aparatos de represión que sostienen estos gobiernos. Y estos aparatos, uno de ellos es el ejército mexicano, porque nadie puede cometer un crimen de esta naturaleza más que los que han sido formados en escuelas para torturar a personas, y en este caso solamente el ejército es el que tiene esos elementos para torturar a una persona. Lo que se comete en contra del compañero Gregorio es parecido a lo que vive uno de los estudiantes de los 43 normalistas, y en ese sentido se configura un crimen de lesa humanidad en contra del compañero Gregorio de la Cruz. Pues de esa manera tratamos de explicar o darle una explicación acerca de este hecho, porque lo real es que hay una línea de investigación que lleva o que puede llevar a la detención de más compañeros, y de esa manera seguir con esta ofensiva represiva en contra del FNLS. Agradecemos la participación del compañero Matías Flores del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que él nos habló sobre 2 crímenes que permanecen vigentes, que uno de ellos es la tortura, el otro es la ejecución extrajudicial en México, y que bueno, en la presente administración
se siguen cometiendo estos crímenes que lesionan a la humanidad en su conjunto. Y como un dato también, pues comentar que la tortura es un crimen que se ha logrado estudiar, investigar a profundidad, y que precisamente hay un mecanismo por el cual se puede investigar, que se conoce como el Protocolo de Estambul, que es una prueba, un examen médico, pero también un examen psicológico que está reconocida por la ONU y que tiene validez, y que sin embargo, a pesar de que se aplica y que se aplica también en nuestro país, la ONU también ha declarado que es un instrumento que muchas veces se viola con la finalidad de mantener en la impunidad y negar el cometido de este crimen, que es la tortura. Y muchas veces lo que hace es que se aplica a través de las propias instancias que se dicen procurar justicia, en este caso la Fiscalía es como la responsable de aplicar, y por eso es muy fácil que este tipo de instrumentos niegue el cometido de la tortura o de otros crímenes. Y bueno, retomando también el tema que el compañero nos acaba de exponer, pues mencionar que precisamente tanto la tortura como la ejecución extrajudicial en la presente administración continúan como prácticas de terrorismo de Estado. En los gobiernos panistas y priistas, estas se cometieron como parte de la política de gobierno del terrorismo de Estado, cuya intención fue generar el mayor daño posible en la población, fue evitar la movilización del pueblo o la organización del pueblo, pero también desarticular a las organizaciones populares. Y que lo que hemos visto en los gobiernos anteriores fue que antes del cometido de un crimen de este tipo se creaban las condiciones para justificar estos crímenes. En los gobiernos panistas y del PRI se hacía toda una campaña de linchamiento en contra de las organizaciones para cometer un crimen en su contra, y que en esta administración, desde el inicio de gobierno, desde Palacio Nacional, en las diferentes mañaneras que realiza el jefe de Estado, lo que hace es descalificar en todo momento a las organizaciones populares para que en cualquier momento se pueda cometer un crimen sin que exista la solidaridad del pueblo. Entonces es de alguna manera la diferencia que encontramos, pero también posteriormente en los crímenes que se cometen en los gobiernos anteriores, que se cometieron en los gobiernos anteriores del PAN y del PRI, pues esta campaña de linchamiento continuaba. Entonces vemos que con el cometido de la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz se creó todo un escenario para justificar el cometido de este crimen, para justificar la creación de expedientes incriminatorios en contra de los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, para que desde el gobierno estatal se deslindara de la responsabilidad que tiene en el cometido de esta tortura y posterior ejecución extrajudicial. Porque las preguntas que surgen en este momento son ¿por qué tanto apresurar el hecho de que cuando los compañeros encuentran el cadáver del compañero Gregorio, por qué hay todo un despliegue policíaco para evitar que los compañeros se llevaran en ese momento el cadáver de Gregorio de la Cruz a la comunidad? ¿Qué era lo que escondían? ¿Qué era lo que no se quería que se dieran cuenta? Y decidieron trasladarlo supuestamente para hacerle la autopsia, y que posteriormente, cuando ya le entregan el cuerpo a los familiares, les dicen que no vayan a abrir el ataúd, que no vean el cuerpo. También ahí nos preguntamos qué es lo que escondían realmente, porque en el cuerpo del compañero pues quedaron las señas de tortura, quedaron pues esas pruebas que pueden decirnos qué fue lo que realmente le ocurrió. Entonces son algunos cuestionamientos que surgen ante estos acontecimientos, ante estos hechos, y que posteriormente también el gobierno de Veracruz, de manera deliberada y con dolo, hace una serie de declaraciones que pues también ahí refleja que algo escondía el gobierno de Veracruz al hacer estas declaraciones
en una mesa de seguridad donde estaba todo su cuerpo represivo, y hacer este tipo de señalamientos, de culpar, endosarle este crimen a los compañeros, es como una forma de justificar, criminalizar la lucha que se ha desarrollado durante largos años, y criminalizar también la exigencia de justicia por el caso de Gregorio de la Cruz, para criminalizar la exigencia de libertad hacia Higinio Bustos Navarro. Entonces es todo un escenario de criminalización, todo un escenario en el que se busca deslegitimar la lucha del pueblo organizado, y por eso desde ahí decimos que el pueblo que se organiza por mejores condiciones de vida es criminalizado, es desprestigiado, es perseguido políticamente en esta administración, y que en gobiernos pasados del PRI y del PAN pues sí se cometieron una cantidad irreconocible de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, pero en esta administración de alguna manera cambia el cometido de esos crímenes por otros crímenes que también se creía que habían sido cosa del pasado. En este caso, por ejemplo, la persecución política, la ejecución extrajudicial, la tortura, que pudiese pensarse que en esta administración pues ya no se comete la tortura. Sin embargo, con el caso que hoy nos presentan los compañeros, podemos decir que hay toda una planeación para la ejecución de este crimen. Pudiese decirse que muy por debajo del agua hay actores también que son parte de toda estrategia de contrainsurgencia para el cometido de estos crímenes. Entonces, la política de contrainsurgencia continúa en la actual administración de una manera velada y encubierta para deslindar la responsabilidad a los actores principales o los responsables principales del cometido de estos crímenes, que es el Estado mexicano, las diferentes corporaciones policíacas militares y también los grupos de paramilitares, que son parte de todo este engranaje represivo que buscan la forma de ocultar la existencia de estos crímenes, y que desde los discursos que se realizan por las mañanas desde Palacio Nacional, legitimar de alguna manera la violencia que se extiende en todo el país contra las masas trabajadoras. Sobre todo legitimar que el pueblo que desconoce sobre la política de gobierno y no alcanza a observar o a visibilizar el cometido de estos crímenes, que también lo acepten como si fuera algo que debiéramos de acostumbrarnos, porque el compañero habló de una cuestión que es pues importante, el derecho a la vida. ¿Qué autoridad tiene permitido violar o quitarle la vida a un ser humano, y sobre todo un ser humano que es crítico, que cuestiona la forma de gobierno, que cuestiona la política de gobierno que se aplica en todo el país y que pues permanece en la actualidad? Entonces, ninguna institución gubernamental o funcionario público debería de aplicar la ejecución extrajudicial, debería de quitarle la vida a un ser humano. Sin embargo, en nuestro país la vida es coartada de tajo como un derecho que tenemos pues la población mexicana, y cualquier persona puede quitarle la vida a otra sin que haya juicio y castigo por este crimen tan aberrante que debería ser repudiable por todos los sectores populares y pues por todo el pueblo en general. Agradecemos la participación del compañero Matías. También abrimos un espacio para las preguntas o comentarios. Si gustan hacer algún comentario al compañero, alguna pregunta, el micrófono está abierto también para que se puedan contestar algunas preguntas. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario o hacer algún agregado? ¿Preguntas, compañeros? Si no hay preguntas o algún comentario, vamos a darle nuevamente el micrófono al compañero para que haga un agregado más sobre el tema. Pues nada más para hacer este agregado, que al final es actualización de la información del caso del compañero Gregorio de la Cruz.
el pasado 21 de febrero de este año, a raíz de las acciones políticas que se hacen en la región huasteca y en los estados donde tenemos presencia, se logra una reunión con el Poder Judicial del Estado, con la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, en las instalaciones del Poder Judicial del Estado, en donde también acude una representación del gobierno del Estado de Veracruz, en este caso del área de la Dirección General de Política Regional. En esa reunión se aborda el tema del compañero Higinio, pero también se aborda el tema del caso del compañero Gregorio. Hay una solicitud de manera puntual en este sentido y que los familiares solicitan que se les dé la carpeta de investigación y de esa manera tener información que por derecho les corresponde, pero que la Fiscalía a través de un juez de control les negó entregarle la carpeta de investigación. En ese sentido, el gobierno del estado de Veracruz, representado por el licenciado Héctor Ciprián de Política Regional, se comprometió en generar reuniones con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social por el caso del compañero Higinio, pero también se comprometió en generar una reunión con la Fiscalía General del Estado, para de esta manera, a través de la Fiscalía del Estado, se pueda resolver y en este caso resarcir esa violación que se está cometiendo en contra de los familiares por el hecho de que no se les permite acceder a la carpeta de investigación y de esta manera saber si hay avances en la investigación o si hay o qué líneas de investigación se está siguiendo. Sin embargo, estamos hablando del 21 de febrero del 2024. Hasta el día de hoy no se ha cumplido este acuerdo que establece el gobierno del estado, pero sí lo que quisieron hacer fue condicionar, en este caso, para que se pueda cumplir con estos acuerdos que firman. Y estos acuerdos, señalar que se firmaron o se establecieron, más que acuerdos, compromisos que hicieron tanto la magistrada, el Poder Judicial del Estado, como la representación de gobierno por parte del licenciado Héctor Ciprián. Se establecieron esos compromisos en una minuta, del cual hasta ahorita no se ha respetado y no se ha cumplido. Entonces, ese es el agregado que quiero hacer, que el caso del compañero Gregorio de la Cruz, no hay ningún avance, no hay ninguna información. La Fiscalía de Tantoyuca, Veracruz, se valió de un juez de control para negarle la carpeta de investigación a los familiares que decíamos por derecho les corresponde. Solamente de manera verbal, la fiscal de Tantoyuca manifestó que los familiares pueden acudir a esa instancia para conocer de la carpeta de investigación. Sin embargo, en los hechos no se hizo y no se ha hecho, pero también aquí decir que la abogada que asignaron para que en este caso acompañara a los familiares del compañero Gregorio, pues hasta ahorita tampoco ha hecho nada, no metió ningún recurso para poder pues resolver o tratar de revertir esta decisión del juez de control, y solamente manifestó que no hay nada que hacer porque es una decisión de un juez. Entonces no hay nada de información, no hay avance. La abogada que le asignaron a la compañera del compañero Gregorio tampoco no ha hecho nada para poder, en este caso, tener la información. La última vez que hablamos con ella vía telefónica, solamente manifestó: si no hay ninguna notificación es porque la carpeta se sigue integrando y que todavía no se judicializa el asunto, entonces por lo tanto no se tiene ninguna información en este caso. Eso es lo que quiero agregar para que quede registrado, que no se ha cumplido la minuta que se firma
con el gobierno del estado de Veracruz, pero al mismo tiempo tampoco en este caso la defensa o la abogada que le asignaron a la compañera tampoco no ha hecho mayor actuación para poder pues resolver o en este caso revertir la decisión de un juez de no entregar la carpeta de investigación. Pues esta es la situación en la que se encuentra el caso del compañero Gregorio de la Cruz, que hasta el momento pues no hay ningún avance, no hay pues el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del cometido de este crimen atroz, que ha dejado a una familia desestructurada, a una familia con dolor e incertidumbre sobre este hecho, sobre este acontecimiento. Entonces nuevamente queremos preguntar si hay alguna pregunta, algún comentario. De no ser así, pues damos por terminado con nuestra ponencia política en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Invitar a las demás personas que van transitando por esta calle, que el día de mañana nuevamente vamos a tener otra conferencia política que lleva por nombre la desaparición forzada de Fidencio Gómez Sánchez, 8 años de impunidad, y también nos va a estar acompañando un compañero de Chile de la revista América Rebelde, que va a hablar sobre el caso de los 119 detenidos desaparecidos en Chile, donde se dio también un contexto de desapariciones forzadas, persecución política. Entonces mañana en punto de las 4 de la tarde esperamos que puedan acompañarnos pues las personas que hoy transitan por este espacio, y también a través de vía Facebook, que también se va a hacer la transmisión en vivo sobre esta conferencia política, y pues agradecer a quienes hoy estuvieron atentos a esta conferencia, y pues continuaremos el día de mañana. Ni perdón ni olvido, ¡castigo a los asesinos! ni perdón ni olvido, ¡castigo a los asesinos!